No era la primera vez que recibía un mensaje así. Pero esta vez, dolió distinto. El martes por la mañana, mientras tomaba café frente al ordenador revisando las ilustraciones que debía entregar a una editorial infantil de Barcelona, sonó mi celular. Era un mensaje de mi madre, corto, seco, como escrito sin emoción. Hola, Valentina. Este año el retiro familiar será un poco más reducido. No hay suficiente espacio para todos en la cabaña y preferimos que cada núcleo familiar tenga su habitación. Ojalá puedas entender. Un abrazo. Me quedé inmóvil. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Sentí como un nudo se formaba lentamente en mi estómago, subiendo hasta el pecho. No lo borré. No lo respondí. Lo leí 3 veces. 4. Cada palabra me parecía cuidadosamente seleccionada para parecer inocente, pero escondía una verdad cruel: no te queremos ahí. Lo más irónico es que justo la noche anterior, había estado viendo viejas fotos de nuestros veranos en la cabaña del lago. Esa costumbre empezó cuando mis abuelos vivían. Todos los veranos, sin excepción, íbamos a pasar 2 semanas allí, caminatas por el bosque, juegos en el muelle, fogatas al anochecer. Éramos una familia. Pero eso fue hace tiempo. Antes de que todo cambiara. Suspiré profundamente. Mi gato Salvador se enroscó en mis pies, ajeno a mi dolor. Me levanté, caminé hacia la ventana y me quedé mirando la ciudad desde mi apartamento en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Desde allí, todo parecía normal. Gente caminando, autos pasando, pájaros cantando. ¿Cómo era posible que el mundo siguiera igual mientras mi corazón se partía en silencio? Mi familia solía ser mi refugio. Ahora era un recordatorio constante de que no encajo. Pensé en contestarle con un gracias. Entiendo, o no hay problema, como había hecho en otras ocasiones. Pero esta vez no podía. Porque ya no era solo una cuestión de espacio. Era una decisión. Un patrón. Una exclusión deliberada. Volví al celular. Abrí Instagram. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hice igual. Fui directo al perfil de mi hermana Lucía. Había subido una historia, la imagen de una mesa larga, llena de nombres escritos en papel, una especie de asignación de habitaciones. Pude contar por lo menos 10 nombres a simple vista. Usé el dedo para hacer zoom y, con esfuerzo, logré ver algunos más: los primos de Rosario, los tíos de Córdoba, la nueva esposa del primo Tomás. Mi nombre no estaba. No fue un olvido. Esa tarde, mientras intentaba retomar el trabajo, la memoria me arrastró hacia atrás, como una ola imposible de evitar. Recordé el primer año en que no me invitaron. Dijeron que sería un retiro pequeño, solo para los que tenían hijos. Yo no los tenía. Lo acepté con una sonrisa y un nudo en la garganta. Después vino el segundo año. Otra excusa: se rompió el aire acondicionado y la cabaña está muy llena, mejor que no vengas esta vez. El tercero: simplemente no me avisaron. Me enteré porque mi primo subió una foto. Todos estaban allí. Todos. Todos menos yo. Y ahora, 4º año consecutivo. La diferencia era que ahora tenía 33 años. Y no podía seguir fingiendo que no me dolía. Porque sí dolía. Dolía como una espina que no se ve pero que punza cada vez que respiras. Mi padre, ingeniero jubilado, siempre había sido más frío. Racional. De esos que valoran las carreras serias, las familias tradicionales, los hijos que siguen el modelo. Mis 3 hermanos varones estudiaron ingeniería o economía. 2 están casados. Uno tiene 3 hijos. Mi hermana menor, Clara, es contadora, vive en España y está comprometida. Todos cumplen. Todos encajan. Yo soy la única que eligió otro camino. Ilustradora de libros. Independiente. Soltera. Sin hijos. Nunca lo dijeron directamente, pero siempre sentí esa mirada de decepción disfrazada de preocupación. ¿Y vos para cuándo? ¿Te alcanza lo que ganas con tus dibujitos? ¿Y si se te pasa el tren? Los comentarios no matan, pero desgastan. Como gotas que caen, constantes, sobre la misma piedra. Volví a leer el mensaje. Preferimos que cada núcleo familiar tenga su habitación. ¿Y yo? No soy familia. ¿No merezco una habitación? Ese día, no trabajé más. No podía. Cerré la computadora, apagué el celular y me tiré en el sillón.
No lloré de inmediato. Me costó. Me sentía vacía. Como si me hubieran corrido de un lugar que siempre había sido mío, como si me dijeran sin decirlo, ya no perteneces aquí. Pero cuando llegaron las lágrimas, fueron furiosas. Silenciosas, pero hirvientes. Me dormí con el televisor encendido y Salvador en mi regazo. Al despertar, ya no sentía tristeza. Sentía fuego. Y por primera vez, en mucho tiempo, ese fuego no era para mendigar espacio en su mundo, sino para crear el mío. A veces, los lugares guardan los fantasmas más dulces. No los que asustan, sino los que acarician la memoria con una nostalgia punzante. La cabaña del lago era eso para mí. Un altar secreto a una infancia que parecía de película, a un pasado donde aún creía que la familia era un refugio inquebrantable. Tenía 7 años la primera vez que mis abuelos nos llevaron al lago. Abuela Nélida y abuelo Raúl. Los dos con el cabello blanco como la espuma, las manos arrugadas y cálidas como pan recién horneado. Fueron ellos los que compraron la cabaña, un terreno amplio, a orillas del lago Mascardi, en la Patagonia. Un paraíso escondido entre montañas, donde el tiempo parecía quedarse quieto. Recuerdo la primera mañana allí como si fuera hoy. Mi abuelo me despertó con un susurro y un mate cocido en una taza de lata. «Venite, vale, que vamos a ver si los ciervos bajaron a la orilla». Y salimos los dos, en silencio, descalzos, con el pasto húmedo entre los dedos. La nieve danzaba sobre el agua y los primeros rayos del sol teñían el cielo de naranja. Ese era nuestro momento. Solo él y yo. Siempre decía que yo tenía alma de bosque. Que observaba distinto. Y era cierto. Yo no corría con los demás a tirarme al lago ni jugaba al fútbol como mis hermanos. Yo dibujaba. Mientras todos iban a pescar, yo me quedaba con mi abuela en la galería techada, coloreando hojas y piedras. Ella me enseñó a bordar, a escribir cartas, a pelar manzanas con cuchillo sin cortar la cáscara. «Vos no necesitas ruido para brillar, Valentina», me decía, mientras me acariciaba la cabeza. Con el tiempo, la cabaña se volvió más que una escapada. Era un ritual. Cada verano, todos llegábamos desde distintos puntos del país para reencontrarnos allí. Tíos, primos, hermanos. La cocina siempre olía a pan casero. Las noches eran de cuentos, guitarras desafinadas y rondas de mate bajo las estrellas. Por muchos años, esa tradición fue la columna vertebral de la familia. No importaba cuán ocupados estuviéramos, ni las diferencias que pudiéramos tener durante el año, en la cabaña, todos éramos parte de algo más grande. Una especie de pacto silencioso de pertenencia. Pero todo cambió el año en que los abuelos murieron. Primero fue el abuelo, un infarto fulminante una madrugada de mayo. Luego, como si el dolor la hubiera vaciado, la abuela se fue en septiembre. Dormida, sin ruido. Nos dejaron a todos en shock. Pero también dejaron instrucciones claras. Querían que la cabaña siguiera siendo el lugar de unión. En su testamento, especificaron que la propiedad quedaría a nombre de mis padres, con la esperanza de que siguiera siendo un punto de encuentro familiar. Al principio, lo fue. Pero la energía cambió. Mi padre, siempre estructurado, empezó a organizar los encuentros con excesivo control. Listas, horarios, asignaciones de habitaciones, presupuestos, reglas. Mi madre, más preocupada por las apariencias que por el afecto, comenzó a invitar a sus amigas del club, a familiares lejanos que nunca estuvieron presentes, a contactos del trabajo de papá. La cabaña empezó a parecerse más a un evento de networking que a un retiro familiar. Los juegos espontáneos fueron reemplazados por cenas formales. Las rondas de cuentos, por brindis acartonados. Las risas de los niños por silencios incómodos. El espíritu se fue desvaneciendo. Lo peor fue ver cómo el círculo de pertenencia se fue cerrando lentamente, y yo quedaba cada vez más afuera. Al principio, pensé que era mi impresión. Pero año tras año, fui viendo cómo mis opiniones eran ignoradas, mis propuestas descartadas, mis aportes minimizados. «Vos hacé tus dibujitos, vale», me dijo una vez mi hermano Nicolás cuando propuse hacer un taller de arte para los primos más chicos. «Los chicos quieren fútbol, no crayones». Me reí. Pero dolió. Empecé a asistir cada vez con menos ganas. Me sentía una invitada en mi propia familia. Una extraña. Una vez,
Propuse llevar a Salvador, mi gato, porque no tenía con quién dejarlo. Mi madre frunció el ceño y dijo: «Un animal en la cabaña, Valentina, no es apropiado. ¿No podés ser un poco más normal por una vez?». Lo dijo frente a todos. Nadie la corrigió. Esa fue la primera vez que me fui antes de tiempo. Me tomé el micro de regreso 2 días antes del final del retiro. Lloré todo el camino. Me prometí no volver. Pero al año siguiente, volví. Con esperanza. Con ganas de sentirme parte. Y otra vez, recibí miradas, frases, silencios. Hasta que, simplemente, dejaron de invitarme. Y ahora entendía por qué dolía tanto. No era solo el retiro. Era todo lo que representaba. La infancia. Los abuelos. El calor de hogar. Me estaban negando un símbolo, una raíz. Y esta vez, no podía aceptarlo en silencio. Hay momentos en los que el corazón se rinde antes que la mente. Eso me pasó la noche siguiente al mensaje de mi madre. Intenté convencerme de que no importaba. Que ya estaba acostumbrada. Que yo tenía mi vida, mi independencia, mi mundo. Pero bastó una imagen para derribar cada una de esas defensas. Eran las 10:47. Estaba en la cama, desplazándome sin ganas por Instagram, buscando distraerme del vacío en el pecho. Entonces apareció una historia de mi primo Ignacio. Una foto mal encuadrada, borrosa, pero suficiente. Una hoja impresa sobre una mesa de madera. Al principio, no entendí qué era. Pero al ampliar la imagen, mi sangre se congeló. Un itinerario. El cronograma completo del retiro reducido. Actividades, horarios, nombres de grupos, asignación de habitaciones. En la parte superior de la hoja, en letras nítidas, se leía: 118 invitados confirmados. 118. Tuve que leerlo 3 veces. 118 personas. ¿Y me habían dicho que no había espacio? Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si se preparara para una carrera que no quería correr. Apreté el celular entre las manos con tanto dolor que me dolieron los dedos. Busqué más fotos, más pistas. Una tras otra, las publicaciones de mis familiares me fueron mostrando lo que ya sabía pero me negaba a aceptar. Todos estaban invitados. Todos. Mis hermanos. Sus parejas. Sus hijos. Tíos. Primos segundos. La nueva novia del primo Juan. Los socios del bufete de mi padre. Incluso viejas amigas de mi madre. Todos. Menos yo. Respiré hondo. Cerré los ojos. Conté hasta 5. No funcionó. El cuerpo me traicionó. Las lágrimas brotaron con violencia, con bronca, con impotencia. Y no solo por la exclusión, sino por la mentira. Porque por fin lo veía claro, no era falta de espacio. Nunca lo había sido. Era una decisión. Escribí un mensaje corto a mi hermano Tomás. Retiro reducido, 118 personas. ¿Qué pasó con él? No hay espacio. La respuesta tardó 5 minutos. 5 eternos minutos. Llegó con tono despreocupado. Sí, está enorme este año. Mamá y papá alquilaron 2 propiedades vecinas para acomodar a todos. Va a ser increíble. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Alquilaron casas adicionales. Pagaron extra para que todos pudieran estar cómodos. Todos. Menos yo. Ya no podía engañarme. La herida era demasiado visible. Sentí una presión en el pecho. Como si el aire pesara. Me levanté tambaleando. Fui hasta la cocina, bebí un vaso de agua y me dejé caer en el piso, contra la heladera. Me abracé las piernas. Me balanceé. Quería desaparecer. No como en los libros dramáticos donde alguien finge indiferencia. No. Yo quería desaparecer de verdad. Porque entendí que no se trataba solo de ese año. Se trataba de todos los años anteriores. Del patrón. De los silencios. De las frases hirientes disfrazadas de amor. De las veces en que fui invisible y no me animé a reclamarlo. Empezaron a venir recuerdos como tormenta. Cuando gané el concurso nacional de ilustración y mis padres no fueron a la premiación porque era el partido final de hockey de Tomás. Cuando todos recibieron regalos personalizados en Navidad y yo, una tarjeta con $500 Cuando posaron para una foto familiar y me pidieron que me corriera solo un poquito, dejándome casi fuera del cuadro.
Cuando mi padre presentó a todos mis hermanos con sus títulos en una reunión, y a mí dijo simplemente, ella hace dibujitos para chicos. Cada uno de esos momentos había dejado una cicatriz, y ahora sangraban todas al mismo tiempo. Tomé el celular. Llamé a Clara, mi amiga del alma desde la universidad. Atendió en el segundo tono. ¿Valen? ¿Qué pasó? Otra vez, dije, y mi voz se quebró. Esta vez alquilaron casas para todos, 118 personas, y me dijeron que no había espacio. Hubo un silencio corto, denso, respetuoso. Eso no es falta de espacio. Eso es rechazo, vale. Eso es crueldad. Y lo sabes. No respondí. Solo respiré. Me temblaba el mentón. ¿Por qué lo sabía? Siempre lo supe. Pero escucharlo en voz alta fue devastador. Clara continuó, con la fuerza que yo necesitaba. No estás exagerando. Estás viendo con claridad. Tus padres no te están dejando afuera por casualidad. Es una forma de castigo. Porque no fuiste lo que esperaban. Porque decidiste ser libre. Tragué saliva. Y entonces, ¿qué hago? Dejas de pedirles espacio. Dejas de mendigar sillas en su mesa. Y armas tu propia mesa. Donde sí haya lugar para vos. Y para los que son como vos. Esa noche no dormí. Pensé. Lloré. Escribí. Recordé. Y en medio del silencio, una semilla se plantó. Si no hay espacio para mí en su mundo, quizás sea hora de crear uno propio. No siempre lo supe. De niña, pensaba que encajaba. Era parte del rompecabezas familiar. Distinta, sí, pero aún así, una pieza del mismo tablero. Pero con el tiempo, me di cuenta. No era distinta. Era incómoda. Fui la primera en cuestionar. La que no siguió la carrera que mis padres querían. La que no se casó joven. La que no tuvo hijos antes de los 30. La que eligió el arte en lugar de las finanzas. La que prefirió ilustrar mundos imaginarios en lugar de vivir en uno que otros construyeron para ella. Recuerdo el día que decidí estudiar Bellas Artes. Mi padre bajó el periódico lentamente, me miró como si le hubiera dicho que me uniría a una secta. ¿Pintar? Dijo con esa mezcla de burla y desaprobación que tanto perfeccionó. ¿Y con eso pensás pagar el alquiler? Mi madre se limitó a suspirar. Como si mi decisión fuera una fase. Como si tarde o temprano entraría en razón. No lo hicieron por maldad. De hecho, creo que pensaban que me estaban cuidando. Pero cuidar no es imponer. Y amar no es condicionar. Fui una estudiante aplicada. Mientras mis compañeros salían de fiesta, yo trabajaba por encargos. Hice retratos, tapas de libros, logotipos. Me gradué con honores. Abrí mi propio estudio. Hoy tengo clientes de Europa y América Latina. Vivo sola, me mantengo sola, y hago lo que amo. ¿Pero a quién le importa eso en mi familia? En el último almuerzo familiar al que fui invitada, mi padre brindó por los logros de mis hermanos. Tomás, flamante ingeniero. Martín, recientemente ascendido en la financiera. Clara, trabajando en Deloitte Madrid. Y Valentina, bueno, ella sigue con sus dibujos. Risas incómodas. Silencios cómplices. Me tragué la vergüenza con una sonrisa que me dolió más que un golpe. Esa fue la última vez que fui. No lo dije. No lo anuncié. Solo, dejé de insistir. Pero la verdad es que dolía. Dolía cada cumpleaños olvidado. Cada regalo genérico. Cada foto familiar donde yo no estaba. Cada mensaje que nunca llegó. Y este último retiro fue la gota final. No porque me doliera el rechazo, que sí dolía, sino porque por fin entendí lo que significaba. No se trataba de espacio. Se trataba de mí. De que no encajo. De que no me quieren en ese escenario porque no actúo el guión que ellos escribieron. Y está bien. No voy a pedir más espacio. No voy a suplicar por una silla en una mesa donde no me ofrecen ni agua. Voy a construir la mía. Donde no haya que parecer para pertenecer. Donde las diferencias sean bienvenidas. Donde se brinde por los logros, aunque no tengan títulos ni premios. Esa madrugada, mientras el cielo se aclaraba lentamente, abrí la computadora. Una idea comenzó a tomar forma. Todavía borrosa, todavía temblorosa. Pero mía. No iba a rogar por ser incluida en su retiro familiar. Iba a crear mi retiro. Con mis reglas. Con mis invitados. Con mi esencia. Y,
Sin saberlo, esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Era domingo por la mañana. El cielo gris amenazaba con lluvia, pero yo tenía una energía distinta. Llevaba 3 días con la idea dando vueltas en mi cabeza. No dormía bien. No comía mucho. Pero por primera vez en semanas, no era tristeza lo que me consumía. Era algo más potente, decisión. Con el mate en mano, abrí la libreta que siempre tenía al lado del sillón y empecé a anotar sin pensar demasiado. Crear algo propio. Espacio seguro. Arte. Naturaleza. Conexión real. No necesito su aprobación. ¿Y si hago mi propio retiro? La última frase quedó en el centro de la hoja, subrayada. La miré largo rato. ¿Y si sí? Tomé el celular. Dudé por unos segundos. Y marqué. Ella atendió con su clásico. «Valentina, ¿qué pasó? Tenés voz de tornado». Me reí, con una mezcla de nerviosismo y alivio. Era Elena, mi exprofesora de ilustración en la facultad. Hoy, además, mi mentora y amiga cercana. Una de las pocas personas que nunca me pidió que fuera diferente. ¿Tenés unos minutos? Necesito contarte algo, le dije. Para vos siempre. Dale, larga todo. Durante los siguientes 20 minutos, hablé sin parar. Le conté lo del mensaje. Lo del itinerario con 118 invitados. Las mentiras. Las exclusiones. Las lágrimas. Las madrugadas en vela. Estoy harta, Elena, dije al final, con la voz temblando. Ya no quiero esperar ser invitada. Quiero crear algo propio. Algo hermoso. Algo que sea mío. Hubo una pausa larga del otro lado. No era silencio de juicio. Era el silencio de quien está procesando una idea con respeto. Valen, dijo al fin, eso que estás sintiendo es una chispa. No la apagues con dudas. Úsala. ¿Pero qué hago con todo esto? Esta bronca, este dolor. Los artistas creamos. Siempre. Incluso, o especialmente, desde el dolor. No lo escondas. Transfórmalo. Sus palabras encendieron algo. No era solo la posibilidad de un retiro. Era la posibilidad de sanar desde la acción. De dejar de ser la que no encaja y pasar a ser la que construye su lugar. Colgamos después de 1 hora. Y yo ya no era la misma. Abrí la laptop. Busqué casas de alquiler en la Patagonia, semana de febrero. Sabía que era la misma fecha del retiro familiar. No por despecho. Bueno, tal vez sí. Un poco. Pero más que nada, porque yo también merecía un verano digno. Un espacio. Una comunidad. Las primeras opciones eran simples, lindas. Pero no vibraban. Hasta que la vi. Cabaña Arrayanes. A 15 minutos del lago donde iba mi familia. Frente a otro espejo de agua. Más pequeño. Más íntimo. Pero igual de mágico. Era una casa moderna, de madera y vidrio, con vista panorámica, salón con chimenea, deck exterior y espacio para 16 personas. Y lo más importante, disponible para la misma semana del retiro familiar. Mi corazón latió más fuerte. Leí las condiciones. El precio me asustó. No era barato. Pero tenía ahorros. Llevaba tiempo pensando en comprarme una moto nueva. O viajar a Europa. Pero esto lo sentía más urgente. Más necesario. Respiré hondo. Y reservé. Le escribí a Clara. Reservé una cabaña. Hago mi propio retiro. ¿Te sumas? Tardó solo 1 minuto. Obvio. ¿Dónde firmo? Después escribí a Lila, mi amiga diseñadora. A Nacho, un colega escritor. A Julia, que daba clases de yoga. A todos los que me habían hecho sentir vista alguna vez. Cada mensaje que enviaba era un acto de reparación. Una piedra en la base de algo nuevo. En 2 días, ya tenía 11 personas confirmadas. Y en mi corazón, por primera vez, no sentía dolor. Sentía propósito. No se trataba solo de hacer un antirretiro. Era algo más grande. Estaba armando un lugar donde yo sí encajaba. Y no solo yo, todos los que alguna vez fueron dejados afuera de una mesa familiar por ser diferentes. Si uno deja de pedir permiso, el mundo se abre de formas inesperadas. Después de reservar la cabaña Arrayanes, sentí algo que no había sentido en años. Poder. No sobre otros, sino sobre mí misma. Sobre mis decisiones. Sobre mi narrativa.
Estaba cansada de ser una nota al pie en la historia familiar de otros. Ahora iba a escribir la mía. Y para eso, necesitaba voces. Presencias. Almas que no me vieran como la distinta, sino como la que siempre fue ella misma. Empecé la lista con cuidado, como quien elige las semillas de un nuevo jardín. No quería cantidad, quería calidad. Las primeras 3 personas fueron obvias. Clara, mi amiga de toda la vida, diseñadora gráfica, feminista, irreverente, mi espejo más sano. Julia, profesora de yoga y terapeuta holística, que me había sostenido durante mi última crisis de ansiedad. Lila, colega ilustradora, que siempre decía que yo tenía una voz visual única. Las 3 respondieron con el mismo entusiasmo. Lo que sea que estás planeando, estoy dentro. Después pensé en personas que me habían inspirado sin saberlo. Nacho, un escritor con quien compartí un taller años atrás. Lo recuerdo leyendo un cuento sobre su madre ausente. Me conmovió hasta las lágrimas. Cami, una chef vegana que conocí en un festival. Una mujer con una historia de resiliencia feroz. Romina, bailarina contemporánea que transformó una lesión crónica en una escuela de movimiento para personas con discapacidad. También incluía personas que habían confiado en mí como profesional, pero que se habían transformado en más que clientes. Lucía, quien me contrató para ilustrar un libro infantil y luego me confesó que yo le había devuelto la fe en su proyecto. Martín, músico, que me pidió una portada para su álbum y terminó compartiendo conmigo sus propias heridas familiares. A cada uno les escribí un mensaje personal. Nada de copy-paste. Les hablé desde la verdad. Les conté lo que estaba organizando, un retiro de reconexión, arte, descanso y pertenencia. Algunos mensajes decían: estoy creando un retiro para gente sensible, creativa, honesta. Donde podamos compartir desde lo que somos. Donde nadie tenga que fingir. Es en la Patagonia, en una cabaña frente al lago. Una semana sin filtros, sin máscaras, sin jerarquías. Solo vínculos reales. Estás invitada /diagonal o porque me hiciste sentir que existo. Y eso no es poca cosa. Las respuestas llegaron como abrazos. Gracias por pensar en mí, vale. Lloro leyéndote. Siento que lo necesitaba y no lo sabía. Contá conmigo, ¿qué llevo? En 4 días, tenía 16 confirmaciones. La cabaña estaba completa. Lloré otra vez. Pero de otra cosa. Lloré porque entendí que nunca estuve sola. Solo estuve buscando pertenecer en un lugar donde no había espacio para mí. Y mientras miraba ese grupo de nombres, algunos cercanos, otros inesperados, supe que algo estaban haciendo. Clara me propuso algo. ¿Por qué no le pones un nombre? ¿A qué? A esto. A tu retiro. No es cualquier escapada. Es tu creación. Bautizala. Lo pensé. Y salió sin pensarlo demasiado. Raíces propias. Ella sonrió. Hermoso. Lo sentí justo. Dije. Porque ya no me sirve buscar raíces en un árbol que no me quiso. Y porque ahora estás sembrando el tuyo. Esa noche diseñé un logotipo simple. Una ramita, brotando de una grieta. Abajo, en tipografía manuscrita. Raíces propias. Y como subtítulo. Un espacio para florecer sin pedir permiso. Abrí una cuenta privada en Instagram. Compartí imágenes de la cabaña, frases inspiradoras y una descripción sincera del propósito del encuentro. Las personas empezaron a seguir, a compartir, a comentar. No era una competencia con mi familia. Era un acto de creación. Mientras ellos organizaban su retiro con horarios estrictos, discursos y fotos familiares para subir a Facebook, yo estaba gestando algo real. Y por primera vez, no me importaba si lo veían o no. Porque yo lo estaba viendo. Dicen que el amor se nota en los detalles. Y yo, que había pasado años intentando demostrar mi valor con títulos, proyectos y logros que mi familia nunca quiso ver, entendí en ese momento que no necesitaba demostrar nada más. Solo crear. Y entonces, creé con todo. Cada minuto libre, cada pensamiento, cada idea al despertar, giraba en torno a una sola cosa, raíces propias. No sería solo un retiro. Sería una experiencia. Una declaración silenciosa de que se puede vivir con belleza, propósito y comunidad, incluso si el mundo que te crió decidió no incluirte.
Los primeros días fueron una mezcla de entusiasmo y vértigo. Lo que al principio parecía una simple escapada con amigos, se transformó en un proyecto que absorbía todo mi ser. Diseñé un dossier completo en PDF que envié a cada invitado. Día 1. Llegada, bienvenida, fogón de presentación. Día 2. Yoga al amanecer y taller de collage emocional. Día 3. Caminata guiada por el bosque y escritura automática al borde del lago. Día 4. Taller de cocina consciente con Cami y silencio voluntario por la tarde. Día 5. Exposición espontánea. Cada quien comparte lo que quiera. Día 6. Ritual de cierre y despedida. Le pedí a Julia que diseñara una secuencia de yoga suave, pensada para todos los cuerpos, sin exigencias ni perfección. Ella propuso acompañarla con cuencos tibetanos. Acepté sin dudar. Cami, la chef, propuso un menú totalmente vegetal, con ingredientes locales, cocinados en grupo. Que cada comida sea un acto de encuentro, me dijo, no solo nutrición. Romina ofreció dar un taller de movimiento libre. Que cada quien baile su historia, aunque sea con los ojos cerrados, agregó. Yo me encargaría de un taller de ilustración terapéutica. No para hacer bien las cosas, sino para conectar con lo que dolía, lo que vibraba, lo que estaba esperando ser dicho en colores. Clara diseñó cuadernitos artesanales para cada asistente. Los mandó a imprimir con una encuadernadora amiga. En la tapa, una frase bordada. Aquí, eres raíz y flor. Cuando los recibí en casa, los abracé. Literalmente. No sabía si alguien más lo haría, pero yo sí. Yo estaba siendo parte de algo que había soñado sin saberlo. Los grupos de WhatsApp comenzaron a moverse. La energía era eléctrica. Nadie hablaba de currículums. Nadie preguntaba qué hacías. La conversación era otra. ¿Qué te emociona últimamente? ¿Qué no te animas a soltar todavía? ¿Qué canción te hace llorar y por qué? Mientras en la casa de mis padres estaban ocupados definiendo el orden de las habitaciones y contratando fotógrafos para inmortalizar su retiro perfecto, yo estaba construyendo un lugar donde llorar no era debilidad, sino parte de estar vivos. También me permití cuidar los no detalles, esos que mi familia siempre ignoró. Creé un rincón silencioso con mantas, libros y velas para quien necesitara estar a solas. Incluí juegos de mesa para las noches, porque reír juntos también sana. Preparé playlists con música instrumental, voces suaves, canciones de raíz latinoamericana. Y pedí a cada invitado que llevara un objeto que simbolizara algo que deseaban dejar atrás. El último día, haríamos una fogata simbólica, para soltar y renacer. Mientras organizaba todo esto, noté algo nuevo en mi interior. Ya no estaba esperando que mi familia me llamara. Ni siquiera quería aparecer en sus fotos. Ni espiar sus publicaciones. Por primera vez, mi mundo no giraba en torno a si me aceptaban o no. Giraba en torno a mí. A los míos. A esta nueva familia elegida que estábamos gestando entre todos. No fue fácil. Hubo noches de dudas. De preguntarme si esto tenía sentido. De soñar que mi madre me llamaba a último momento, diciendo: Valentina, lo sentimos, vení con nosotros. Y despertarme con el corazón roto, para recordar que eso nunca iba a pasar. Pero luego leía los mensajes de los asistentes. Mensajes como: gracias por invitarme a algo tan real. Nunca nadie me dijo que tenía lugar sin tener que ganármelo. Esto me está sanando antes de empezar. Y recordaba por qué lo estaba haciendo. A veces, crear no es solo una forma de expresión. Es una forma de sobrevivir. Y yo, Valentina Martínez, hija no reconocida del clan de la perfección, estaba creando un refugio donde cabíamos todos los que alguna vez fuimos excluidos. Incluyéndome a mí. No fue de un día para el otro. No hubo una revelación mística ni una señal divina. Fue más como un deshielo. Lento. Imperceptible. Pero constante. Yo, que había pasado años orbitando alrededor del no de mi familia. Que medía mis logros por la posibilidad de que, esta vez sí, se sintieran orgullosos. Que leía entre líneas cada mensaje, cada omisión, cada silencio como una herida abierta. De repente, me descubrí haciendo algo que no sabía que era posible. Pensando en mí sin pensar en ellos. Habían pasado 2 semanas desde que confirmamos a todos los asistentes al retiro. La cabaña ya estaba pagada. Los cuadernillos listos.
las actividades diseñadas. Y yo estaba bien. No radiante. No en euforia. No vengativa. Solo, en calma. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón de mi departamento, me detuve a observar una en particular. Una monstera que había comprado años atrás, cuando estaba en una crisis laboral. Estaba enorme, llena de hojas nuevas, fuerte, resiliente. Y ahí lo supe. Yo también me estaba volviendo así. No fue que dejé de amar a mi familia. Los seguía amando, a mi manera. Pero entendí que uno puede amar sin idealizar. Que puede amar sin necesitar. Y que puede soltar sin odiar. Esa comprensión me liberó. Una tarde, Clara vino a casa a ayudarme con los kits para los asistentes. Armábamos bolsas de tela con frases bordadas, pequeñas acuarelas que pinté para cada uno, infusiones naturales y un mini frasco de miel artesanal. Mientras trabajábamos, me preguntó: ¿Tenés pensado qué vas a decir el primer día? Me quedé pensando. No lo había planeado. Pero las palabras llegaron solas. Sí, voy a decir, gracias por estar acá. Porque este espacio existe por todos los espacios donde no nos invitaron. Clara sonrió. Fuerte. Real. Hermoso. Esa noche, me animé a hacer algo simbólico. Fui al fondo del placard y saqué una caja que no abría hace años. Adentro, había fotos de la infancia, cartas, entradas de cine, hasta una medalla de dibujo que gané en secundaria. Y en una carpeta azul, los emails impresos donde mis padres rechazaban mis invitaciones a exposiciones o muestras. Leí algunos. Otros no pude. Los quemé en una pequeña olla de barro que usaba para sahumar. Lenta, ceremonialmente. No con rabia. Con gratitud. Porque por fin entendía que ese rechazo no me definía. Que no necesitaba seguir girando alrededor del no. Porque ya había construido mi propio sí. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era de Lily, la menor de mis hermanas. La que solía copiar todo de mí cuando éramos chicas. La que dibujaba a mi lado aunque todos los demás estuvieran jugando al fútbol. Me enteré de lo que estás organizando. Suena increíble. Perdón por no haber estado más cerca estos años. Si hay espacio, me encantaría ir. Si no, lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Me quedé paralizada unos segundos. Era real. Sincero. Sentí un nudo en la garganta. No le respondí de inmediato. Salí al balcón, miré la ciudad. Respiré hondo. Luego volví al celular y escribí. Lily, hay espacio. Siempre lo hubo. Te mando la info. Esa noche lloré. Pero distinto. No de dolor. No de nostalgia. Lloré por haber llegado hasta ese punto. Por no haberme rendido. Por seguir creyendo en el valor de crear algo propio cuando nadie te da lugar. Y me dormí así, con una sonrisa tranquila, sabiendo que, por primera vez en años, mi mundo no giraba alrededor del rechazo. Giraba alrededor de lo que sí elegía. Lo que sí me hacía bien. Lo que sí quería cultivar. El día finalmente llegó. Una mezcla intensa de nervios, emoción y una pizca de miedo me invadió desde que abrí los ojos esa mañana. Había soñado tanto con este momento, planeado cada detalle, construido cada paso con la esperanza de que fuera más que un simple evento. Era un renacimiento. Llegué temprano a la cabaña a Rayanes, con las llaves en mano y el corazón latiendo fuerte. El aire fresco de la Patagonia me recibió con un abrazo frío pero reconfortante. Y el silencio del lago me pareció un susurro que decía, bienvenida a tu lugar. Empecé a recorrer los espacios que había elegido con tanto cuidado, el deck con vista panorámica, la sala con la chimenea de piedra, las habitaciones decoradas con plantas y luces suaves. Cada rincón tenía un propósito, una intención. Era un templo para sanar, para ser auténticos. Los primeros invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. La puerta se abrió y entraba no solo gente, sino historias, emociones, esperanzas. Cada abrazo era un encuentro con alguien que también había sufrido exclusión, que también había sido invisible alguna vez. Las miradas se cruzaban con sinceridad, sin máscaras ni juicios. Clara llegó con una sonrisa radiante, cargando cajas con los kits de bienvenida. Julia traía su esterilla y su serenidad contagiosa. Lila apareció con una mochila llena de colores y pinceles. Y así, uno a uno, el espacio comenzó a llenarse de vida.
Recorrí a todos, agradeciendo que hubieran confiado en mí, en esta locura hermosa que había creado. Sentí como la ansiedad del día anterior se disolvía y dejaba lugar a una calma profunda. No era una mera reunión. Era una comunión. Mientras el sol comenzaba a ponerse, organizamos la primera actividad, el fogón de bienvenida. Alrededor del fuego, bajo un cielo estrellado que parecía infinitamente más brillante que en la ciudad, cada persona compartió una palabra, una historia, un deseo. Había lágrimas y risas, vulnerabilidad y fuerza. Allí entendí que Raíces Propias no era solo un nombre. Era un acto de resistencia. Una afirmación de que, incluso si la familia biológica te da la espalda, puedes construir tu tribu, tu lugar, tu hogar. La noche terminó con una sensación de pertenencia que nunca había sentido antes. Y supe, sin dudas, que este era solo el comienzo. Los días siguientes en la cabaña fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada momento, cada actividad, se sentía como una página arrancada de un libro sagrado que nadie antes había tenido permiso de leer. La mañana del segundo día amaneció clara y fresca, perfecta para el taller de yoga con Julia. Nos reunimos en el deck, al borde del lago, con las esterillas dispuestas en círculo. El sol acariciaba la piel, el canto de los pájaros era la banda sonora y la brisa suave nos invitaba a respirar profundo. Julia guió la sesión con palabras suaves, invitándonos a conectar con nuestro cuerpo sin juicios, a sentir el aquí y ahora. Muchas personas, incluida yo, soltaron lágrimas silenciosas mientras avanzaba la clase, como si cada postura liberara años de tensión acumulada. Después, el taller de collage emocional fue el espacio donde dejamos hablar al alma sin filtros. Reunidos alrededor de mesas con papeles, revistas, pinturas y tijeras, cada uno comenzó a crear su propio mapa interior. No importaba si era artístico o no, lo importante era dar forma a lo que muchas veces quedaba atrapado en el silencio. Una invitada, Ana, compartió su historia al terminar. Nunca había sentido que podía expresar tanto sin miedo a ser juzgada. Sus palabras resonaron en el corazón de todos. Por la tarde, la caminata guiada por el bosque nos conectó con la naturaleza y con nuestro silencio interno. Cada paso era una oportunidad para soltar el ruido externo y escuchar lo que realmente importaba. Al borde del lago, nos sentamos en círculo para practicar escritura automática, palabras que surgían sin control, desde lo más profundo. Leí algunos textos en voz alta, y la emoción fue palpable. Entre nosotros, se tejían hilos invisibles de comprensión y empatía. Las noches eran sagradas. Sin pantallas, sin distracciones, solo la intimidad de las historias compartidas junto al fuego. La risa brotaba genuina, las lágrimas también. No había necesidad de explicar ni justificar. Solo ser. Lo que más me impactó fue ver cómo personas que al principio llegaban tímidas, reservadas, poco a poco se liberaban. Desaparecían los muros invisibles que nos separaban. Lo que quedaba era autenticidad pura. Una noche, Lila me confesó: aquí, por primera vez en años, siento que pertenezco. Sus palabras fueron un recordatorio poderoso de que este retiro era más que un proyecto profesional. Era un acto de sanación colectiva. Sentía una mezcla de orgullo y humildad. Orgullo por haber creado este espacio. Humildad por la confianza que me habían otorgado. Y mientras la familia tradicional seguía su reunión rígida y distante a kilómetros de allí, nosotros construíamos puentes invisibles de amor, respeto y aceptación. Raíces Propias no era solo un retiro. Era una revolución silenciosa. A medida que avanzaba el retiro, se hizo evidente que no solo estábamos compartiendo experiencias alegres y creativas. También emergían recuerdos dolorosos, heridas que habían permanecido ocultas o que habían sido cuidadosamente silenciadas. Durante una de las charlas nocturnas, cuando la hoguera crepitaba y las estrellas nos miraban desde el cielo, alguien preguntó: ¿quién quiere compartir algo que siempre quiso decir pero nunca pudo? El silencio fue profundo, casi reverencial. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Ana contó sobre un padre ausente, que la había dejado sin explicaciones. Marcos habló de una madre que nunca quiso entender su orientación sexual. Y luego, fui yo quien habló. Narré cómo durante años mi familia me excluyó, usando excusas vacías como no hay espacio para ocultar un rechazo mucho más profundo. Hablé de la tristeza de no ser vista,
de la lucha por encontrar mi propio lugar, y de cómo decidí crear raíces propias para sanar ese vacío. Las lágrimas brotaron, no solo mías, sino de todos. La fuerza del presente nos unía. No éramos solo víctimas, sino sobrevivientes, creadores de nuestro propio destino. En ese momento, comprendí que el retiro era mucho más que un refugio temporal. Era un acto de resistencia contra la invisibilidad y el abandono. Era la prueba tangible de que, aunque el pasado nos haya marcado, tenemos el poder de construir un futuro diferente. Esa noche, mientras escribía en mi diario, sentí que por primera vez estaba en paz conmigo misma. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque lo había integrado. Y aunque sabía que la familia biológica seguiría siendo un capítulo complicado de mi vida, estaba segura de algo. Ya no dependía de su aprobación para sentirme completa. Los últimos días en el retiro fueron una mezcla de celebración, reflexión y promesas silenciosas. Habíamos creado algo que iba más allá de un simple encuentro. Habíamos tejido una red de apoyo, confianza y amor incondicional. El último día, organizamos un ritual especial. Cada invitado colocó en la fogata el objeto que había traído para dejar atrás aquello que ya no le servía. Vi cómo se quemaban cartas, fotos, miedos y culpas. Cada llama parecía iluminar no solo la noche, sino también nuestras almas. Mientras las cenizas se esparcían con el viento, sentí una emoción profunda, casi indescriptible. Ese ritual no solo simbolizaba nuestra liberación individual, sino la creación de un legado colectivo. Sabía que Raíces Propias no sería solo un evento aislado, sino el inicio de una tradición distinta. Una donde la inclusión, el respeto y la autenticidad fueran los pilares. Antes de despedirnos, tomé la palabra para agradecer a cada persona que había confiado en mí. Les dije, este no es solo mi sueño, es nuestro. Lo que hemos construido aquí es un refugio para quienes alguna vez se sintieron invisibles. Un espacio donde podemos ser quienes realmente somos. La mirada de cada uno era un reflejo de esperanza. No había reproches ni resentimientos. Solo un compromiso silencioso de cuidarnos y acompañarnos. Al regresar a casa, supe que mi vida había cambiado para siempre. Había dejado atrás la necesidad de buscar aprobación externa y había encontrado la fuerza para crear mi propio camino. Mi familia nunca comprendió del todo lo que hice, ni por qué lo hice. Pero eso ya no importaba, porque el verdadero legado no está en el nombre que llevan los lazos de sangre, sino en el amor y la dignidad con que elegimos construir nuestras raíces.